¿Qué hace que el descubrimiento de un artefacto antiguo sea verdaderamente notable? ¿Es el valor monetario? ¿La edad del objeto? ¿Su rareza? La verdad es que puede abarcar todos estos aspectos e incluso más, o quizás ninguno de ellos. Los increíbles hallazgos de artefactos tienen una historia que contar, pero no pueden hablar por sí mismos, así que permítanos hablar en su nombre en este video. Adelante. Necrópolis de Nápoles. La ciudad de Nápoles en Italia, conocida por sus misterios subterráneos, alberga dentro de ella los secretos de la antigua necrópolis de Nápoles. Ubicada aproximadamente a 9 metros por debajo del nivel actual de la calle del Distrito de Salud de la ciudad, la necrópolis fue construida por los griegos entre el final del siglo IV y el comienzo del siglo III a.C. Descubiertas dentro de esta necrópolis subterránea, están las tumbas helenísticas adornadas con impresionantes frescos y esculturas en alto relieve, que reflejan las prácticas de entierro de familias griegas acaudaladas. Sin embargo, debido a la naturaleza densamente poblada y de acceso público del área, las excavaciones sistemáticas han sido desafiantes. Para superar esto, un equipo de la Universidad de Nápoles y el Instituto Nacional de Física Nuclear empleó una radiografía de muones, una técnica no invasiva para explorar las estructuras internas de la necrópolis. Al detectar el flujo de muones usando detectores especializados instalados bajo tierra, el equipo reconstruyó una vista estereoscópica de las cámaras de entierro, descubriendo tanto estructuras conocidas como desconocidas previamente. Estos hallazgos proporcionan perspectivas sobre el paisaje original de la antigua necrópolis. A pesar de las transformaciones traídas por la urbanización a lo largo de los siglos, tecnología como esta es el futuro de la arqueología. Bula papal. Continuamos con un descubrimiento que ocurrió en el noroeste de Polonia, ya que un sello de plomo descubierto en 2021 ha sido identificado como una rara bula papal del reinado del Papa Bonifacio IX, de 1350 a 1404. Detectoristas de metales descubrieron el sello en el pueblo de Budzistov, cerca de un antiguo cementerio. La suciedad inicial y la corrosión hicieron que la identificación fuera desafiante, pero especialistas en Cracovia lograron limpiar y conservar el sello, revelando la inscripción que confirmó su asociación con Bonifacio. Sellos como este eran sellos circulares comúnmente adjuntos a documentos oficiales y proclamaciones, sirviendo como firmas legalmente válidas y fácilmente reconocibles. El análisis metalúrgico confirmó la autenticidad del sello, ya que estaba compuesto de plomo puro de depósitos en Chipre, Cerdeña, Grecia y España. El sello lleva la inscripción Bonifatius pp8 en el lado inverso y presenta las imágenes de San Pedro y San Pablo en el anverso. Los historiadores sugieren que la bula probablemente se guardaba en el monasterio de Budzistowo en Kołobrzeg, como se menciona en registros históricos. El sello conservado ahora se exhibe en el Museo de Armas en Kołobrzeg, arrojando luz sobre el rico pasado histórico de la región. Muro romano. Arqueólogos en Gran Bretaña realizaron un emocionante descubrimiento al desenterrar secciones olvidadas de un muro romano de 2000 años de antigüedad en Londres. Este muro, a orillas del río, construido durante el siglo III, sirvió como barrera defensiva para la ciudad. Excavaciones extensivas realizadas por el Museo de Arqueología de Londres entre 2006 y 2016 revelaron 3 tramos con un total de 100 metros de longitud. Aunque las excavaciones tuvieron lugar hace varios años, los hallazgos solo se hicieron públicos en mayo de 2023. Estos hallazgos han proporcionado valiosas perspectivas sobre la mampostería romana y el paisaje arquitectónico del antiguo Londres. Construido usando piedra de Kent, el muro se elevaba 6 metros de altura y rodeaba la ciudad por un tramo de 3 kilómetros, enfatizando la importancia de Londinium como el epicentro del Imperio Romano. Reconociendo el valor histórico, las secciones recientemente descubiertas, junto con estructuras de muelle y embarcadero de madera notablemente conservadas, han recibido el nivel más alto de protección patrimonial por parte del Departamento de Cultura, Medios y Deporte de Inglaterra. Estos notables hallazgos ofrecen una visión cautivadora del pasado antiguo de Londres y muestran el continuo viaje de descubrir los misterios y historias que yacen bajo la superficie de la ciudad, contribuyendo al fascinante legado del Londres romano. Templo de 4000 años de antigüedad.
Arqueólogos peruanos de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos han hecho un descubrimiento revolucionario en el sitio arqueológico de Miraflores, en el oeste de Perú. Sus esfuerzos de excavación han revelado los notables restos de un templo de 4000 años de antigüedad, arrojando luz sobre la rica historia y prácticas culturales del antiguo Perú. Este templo, situado en el valle inferior del río Chancay, sirvió como un significativo centro religioso, donde se llevaban a cabo ceremonias y rituales elaborados. Uno de los hallazgos más intrigantes dentro del complejo del templo es una chacana, un símbolo de gran importancia en las culturas peruanas antiguas. Tallada en un friso, esta chacana es aclamada como la representación completa más antigua jamás descubierta en los Andes. El arqueólogo Peter Van Dalen enfatiza la importancia del hallazgo, sugiriendo que subraya las tradiciones culturales y religiosas duraderas asociadas con el símbolo de la chacana, abarcando miles de años desde sus orígenes hasta el período incaico. La excavación ha revelado no solo las características arquitectónicas del templo, sino también la presencia de actividades de culto religioso que ocurrían dentro de su estructura piramidal. Este nuevo conocimiento ofrece una visión de las prácticas espirituales y creencias del pueblo peruano antiguo, agregando a nuestro entendimiento de su compleja cosmovisión. Antes de continuar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal. No cuesta nada. Juntos somos más fuertes. Sitio arqueológico de Meir. Una misión arqueológica egipcia en la gobernación de Asyut ha hecho descubrimientos fascinantes en el sitio de Meir, cerca de la ciudad de Qusilla. La excavación reveló una riqueza de tesoros históricos de diferentes periodos. Entre los hallazgos se encuentran edificaciones de la era bizantina y entierros del periodo tardío, arrojando luz sobre los desarrollos culturales y arqueológicos de aquellos tiempos. El descubrimiento más notable es un texto de súplicas a los primeros padres cristianos inscrito en las paredes de los edificios recién excavados. Esta valiosa inscripción, escrita en escritura copta, ofrece una visión única de las prácticas y creencias religiosas del período. Adicionalmente, el cementerio superior ha desenterrado estructuras que consisten en un patio y habitaciones interconectadas, mostrando el diseño arquitectónico y los aspectos funcionales del sitio. El cementerio inferior está lleno de entierros mal conservados, incluyendo restos esqueléticos, ataúdes de madera y muebles funerarios, proporcionando perspectivas sobre las costumbres y prácticas de entierro. Entre los artefactos portátiles encontrados, hay vasijas de cerámica de diversas formas y tamaños, una colección de cuentas de faces azules y negras y 2 espejos de cobre. Estos descubrimientos contribuyen a nuestro entendimiento del rico patrimonio cultural de Meir y su importancia en la historia egipcia antigua. Campamentos militares romanos. Investigadores han hecho recientemente un descubrimiento intrigante usando Google Earth, localizando 3 campamentos militares romanos en Jordania que arrojan luz sobre una campaña potencialmente desconocida hasta ahora en el siglo II. Estos campamentos temporales proporcionan evidencia del avance del ejército romano a través de Arabia para conquistar el reino nabateo, que tenía su centro alrededor de la renombrada ciudad de Petra. Los campamentos, identificados por su distintiva forma rectangular y entradas opuestas, se encuentran en un estado de conservación notable a pesar de haber sido utilizados posiblemente solo por un corto periodo. Se cree que estas bases construidas apresuradamente fueron edificadas por soldados mientras avanzaban a través del desierto, posiblemente acompañados por tropas montadas usando camellos. Basado en las dimensiones de los campamentos, se sugiere que 2 cohortes de caballería ocupaban el campamento más occidental, mientras que estas estructuras orientales más pequeñas probablemente albergaban una cohorte cada una. La ubicación de los campamentos y la ruta tomada por el ejército romano indican un enfoque estratégico para sorprender al enemigo durante la conquista. Estos hallazgos desafían las suposiciones previas sobre la transferencia pacífica de poder en el reino nabateo y sugieren una anexión más compleja y potencialmente violenta por parte de los romanos bajo el emperador Trajano. Tesoro excepcional. Ahora nos dirigimos a Inglaterra, donde un anillo de plata descubierto en un campo de Essex podría estar conectado con el tesoro de un renombrado joyero romano encontrado en Norfolk en 1985, según un historiador.
El anillo presenta un grabado en cornalina del dios Apolo y fue desenterrado por un detectorista de metales cerca de Chelmsford. La oficial de enlace de hallazgos de Essex, Lori Rogerson, sugiere que el portador del siglo II habría usado el anillo porque buscaba la protección del dios. También dijo que el anillo parecía originarse del mismo taller que el tesoro de Snettisham, que incluía intaglios de piedras preciosas, joyería de plata, monedas y herramientas. La similitud y las técnicas de tallado en el marco de tiempo entre los años 125 y 175 apoyan aún más esta conexión. Profundizando, explicó que el anillo habría funcionado como un sello, dejando una impresión de la imagen grabada en cera al ser presionado. Enfatizó su significado como evidencia de la adoración de dioses paganos en la sociedad romano-británica y la relación personal que los individuos tenían con sus deidades. Otro anillo descubierto en Buckinghamshire en 2018 también tiene vínculos con el taller de Snettisham. El anillo de Essex ha sido declarado tesoro y el Museo de Chelmsford espera adquirirlo para su exhibición. Punta de flecha de hueso. Una punta de flecha de hueso descubierta en la antigua ciudad filistea de Gat, la ciudad natal del gigante bíblico Goliat, ha ofrecido un posible vínculo con una batalla descrita en la Biblia hebrea. Según el relato bíblico, el rey Hazael de Aram conquistó Gat antes de dirigir su mirada hacia Jerusalén. Las excavaciones arqueológicas en Gat, ahora ubicadas en Israel, han revelado daños significativos que datan del siglo IX a.C., alineándose con la narrativa bíblica de la conquista de Hazael. En 2019, los arqueólogos encontraron una punta de flecha de hueso en las ruinas de una calle en la ciudad baja de Gat, con señales de fractura por impacto y rotura indicativas de un objetivo alcanzado. El descubrimiento significa que es posible que la punta de flecha haya sido disparada por los defensores de la ciudad en un intento desesperado por detener al ejército de Hazael en su camino. Un taller cercano, previamente descubierto en 2006, proporcionó más información sobre la fabricación de puntas de flecha de hueso, sugiriendo que podría haber servido como un centro de producción de emergencia para las defensas de la ciudad. Las excavaciones en curso en el sitio esperan llevar a la revelación de más detalles sobre la caída de Gat y su significancia histórica. Vasijas de bronce. El Museo de Wiltshire en Inglaterra ha adquirido una colección de vasijas de bronce que se cree fueron enterradas hace aproximadamente 1600 años en la Bretaña romana. Descubiertas en Wilcot, cerca de Pewsey, las vasijas son delicadas y requieren conservación antes de que puedan ser exhibidas. El museo está buscando donaciones públicas para financiar el proceso de conservación y limpieza, así como la creación de soportes adecuados para su exhibición. Las vasijas fueron cuidadosamente anidadas una dentro de otra, utilizando materiales naturales como brezo, helecho y pastos de junco para protección. Aunque enterradas juntas, las vasijas abarcan diferentes periodos de tiempo, con el tazón de bronce más grande estimado haber sido hecho alrededor del año 350. El recipiente más pequeño es un colador de vino que ya tenía más de 200 años cuando fue enterrado. Dos otros tazones de bronce, uno de los cuales tiene más de 1000 años, también formaban parte de la colección. Expertos en conservación de Dragon Heritage and Conservation han sido seleccionados para la delicada tarea de preservar estos hermosos artefactos. El tesoro fue descubierto por Paul Hart usando un detector de metales, y tanto el descubridor como el propietario del terreno donaron generosamente las vasijas al museo. Tumba del período Jin. Durante la renovación de los desagües pluviales en la provincia de Shanxi en marzo de 2023, trabajadores en el norte de China descubrieron una notable tumba de ladrillo del período Jin. Estimada en más de 800 años de antigüedad, la tumba contenía los restos de 2 adultos y un niño, así como varios objetos de cerámica. Un cupón de tierra inscrito encontrado dentro de la tumba indica que fue construida entre los años 1190 y 1196. La orientación hacia el sur de la tumba y sus similitudes con otras tumbas contemporáneas en la región sugieren una influencia china en el estilo, aunque no se consideraba parte de China en ese momento. La cámara interna de la tumba presenta ladrillos intrincadamente diseñados que han sido estilizados para parecer madera tallada, con elementos decorativos incluyendo leones, anémonas de mar, flores y espíritus guardianes.
El descubrimiento proporciona valiosas perspectivas sobre el período Jin y ofrece una base para datar otras estructuras y artefactos de esta era. Investigaciones y análisis adicionales contribuirán a nuestro entendimiento de este significativo período histórico en China. Juego de pelota maya. Continuamos en México, donde arqueólogos han hecho un emocionante descubrimiento en el mundialmente famoso sitio arqueológico de Chichén Itzá, desenterrando una piedra intrincadamente tallada que se cree que sirvió como un marcador para el antiguo juego de pelota maya, conocido como pelota. La piedra circular, que se estima tiene alrededor de 1200 años de antigüedad y pesa 40 kilos, presenta escritura jeroglífica, rodeando representaciones de dos jugadores con elaborados tocados decorativos. Este raro hallazgo está proporcionando a los expertos nuevos y valiosos conocimientos sobre la historia y cultura maya. La piedra fue encontrada boca abajo a 60 centímetros bajo tierra en el complejo de Casa Colorada por arqueólogos, donde se cree que cayó después de que el arco que alguna vez adornó colapsó hace muchos siglos. El hallazgo es significativo porque es raro encontrar incluso ejemplos parciales de escritura jeroglífica en el sitio de Chichén Itzá, y mucho menos un texto completo. El descubrimiento ha provocado un análisis más profundo de la escritura, en un intento por entender su significado, esperando arrojar nueva luz sobre el fascinante juego y la gente que lo jugó una vez que los expertos terminen. Tema misterioso. En el silencio imponente de las montañas de Butistán, una nación enclavada en las cordilleras olvidadas de Asia Central, la humanidad fue testigo del despertar de un gigante, el coloso de Nirjara, una escultura tallada no por la mano del hombre, sino forjada por las mismísimas entrañas de la tierra, se reveló a la luz del día tras un deslizamiento fortuito de tierra. Las leyendas locales cuentan que Nirjara era un dios guardián, cuya mirada cerrada mantenía las fuerzas del caos dormidas en las profundidades del suelo. Su rostro, que se extiende por más de 100 metros de puro granito, emergió como un faro de misterio y poder, desafiando siglos de erosión y el velo del olvido. Los antiguos habitantes de las aldeas cercanas a Butistán susurraban que el coloso era el guardián de secretos milenarios, una divinidad que, en eras distantes, había sido venerada por una civilización que florecía a la sombra de sus ojos cerrados. Se cree que su descubrimiento presagia una era de renacimiento y de revelaciones sorprendentes, donde el pasado olvidado se entrelazaría con el futuro de la humanidad. Investigadores de todo el mundo se han dirigido a Butistán, llevando consigo sus herramientas y su sed de conocimiento, con la esperanza de desvelar los enigmas que reposan bajo la mirada perenne del coloso de Nirjara. Y mientras el mundo mira, suspendido en una mezcla de reverencia y curiosidad, el gigante de piedra permanece en silencio, un monumento eterno a la historia no contada de la Tierra. Queremos saber qué opinas sobre este misterioso tema. Háganoslo saber en los comentarios. Revelaciones sobre la fabricación de queso. Un estudio reciente ha proporcionado evidencia de que los agricultores neolíticos en Polonia procesaban leche de vacas, ovejas y cabras para producir productos lácteos diarios. El estudio analizó residuos encontrados en recipientes de arcilla de 7000 años de antigüedad descubiertos en la provincia de Kuyavia, Pomerania, arrojando luz sobre las prácticas de los primeros agricultores del centro de Europa. El análisis, que utilizó técnicas de análisis proteómico y de lípidos, reveló que los residuos se parecían estrechamente a los encontrados en procesos modernos de fabricación de queso y al queso mismo, más que a la leche entera. Esto indica que las personas que vivían cerca del sitio arqueológico, donde se encontraron los recipientes, practicaban la fabricación de queso u otros métodos de procesamiento lácteo, enriqueciendo el cuajo. La presencia de huesos tanto de vaca como de oveja o cabra en el sitio apoya aún más la evidencia de que se usaban múltiples especies para la fabricación de queso. Estos hallazgos proporcionan valiosas perspectivas sobre las prácticas lácteas diversificadas de los agricultores neolíticos en Europa Central. Durante el período neolítico, la intolerancia a la lactosa era prevalente entre los europeos. Sin embargo, hacia la edad del bronce tardía, surgió una mutación genética que permitía a los adultos producir lactasa, la enzima responsable de la digestión de la lactosa. Simultáneamente, los ganaderos desarrollaron técnicas como la fabricación de queso y la producción de yogur para reducir el contenido de lactosa en la leche.
Graneros neolíticos. Podemos estar un poco más seguros sobre la edad de este próximo hallazgo porque estamos retrocediendo 6.000 años en el tiempo. Arqueólogos chinos han desenterrado un grupo de 16 antiguos graneros en las ruinas de Huangshan, en Nanyang, en el centro de China. Estos graneros provienen del periodo medio tardío de la cultura Yangshao, una era neolítica que data de hace 5.000 a 7.000 años. Los graneros, con sus cimientos redondos u ovalados, miden entre 2 a 3 metros en diámetro exterior y aproximadamente 1.90 metros en diámetro interior. Estos graneros se encontraron cerca de las ruinas de casas y talleres de jade y piedra del mismo periodo, sugiriendo una comunidad bulliciosa. Curiosamente, los graneros estaban densamente empaquetados y tenían estructuras y tamaños similares, indicando una capacidad de almacenamiento sustancial. El descubrimiento de arroz de mijo y semillas de mijo en las ruinas sugiere un comercio próspero durante el periodo. Sin embargo, la falta de semillas de pasto indica que el sitio podría no haber sido utilizado para la producción agrícola, sugiriendo que las fuentes de alimentos provenían de otros lugares o a través del comercio. Este descubrimiento pinta un vívido cuadro del comercio prehistórico y el crecimiento de la industria del jade. Así que la próxima vez que estés comiendo arroz, recuerda que estás participando en una tradición que ha existido por milenios. Espada real camboyana. Continuemos con un descubrimiento muy reciente de junio de 2023. Una antigua espada real única conocida como Prea Khan, en Yemer, ha sido descubierta en la provincia de Prea Vihear. Esto no es un hallazgo común de patio trasero. Esta espada ha sido entregada al Departamento de Cultura y Bellas Artes para su custodia, mientras que expertos del Museo Nacional de Phnom Penh son llamados para determinar su autenticidad y época. La espada, encontrada por un agricultor de 42 años, es una pieza pesada de historia que mide más de 60 centímetros de largo y pesa casi 2 kilos. Los grabados en la espada son intrigantemente similares a los de antiguas esculturas encontradas en otras partes de la región, pero aún se desconoce su edad. Los arqueólogos están tan perplejos al respecto que ni siquiera han hecho una conjetura educada. La espada podría ser una ceremonial, como el Prea Khan Ridge, que es un famoso símbolo de la serenidad Yemer que, lamentablemente, ha estado desaparecido desde 1970. Este descubrimiento es un testimonio de la rica herencia de Camboya y un recordatorio de que el pasado está a solo una palada de distancia. Herramientas de piedra prehistóricas. En un descubrimiento que seguramente hará que los fans de los picapiedras se emocionen, investigadores del Instituto de Arqueología de la UCL han desenterrado algunas de las herramientas de piedra prehistóricas más grandes jamás encontradas en Gran Bretaña. La excavación en Kent reveló artefactos que datan de hace más de 300.000 años, incluyendo aproximadamente 800 objetos de piedra encontrados dentro de sedimentos profundos de la Edad de Hielo. La atracción principal: 2 gigantescos cuchillos de sílex o hachas de mano gigantes que miden la impresionante longitud de 30 centímetros, entre las más largas jamás encontradas en Gran Bretaña. Estas herramientas, fabricadas al tallar ambos lados para crear una forma simétrica con un largo filo cortante, probablemente se usaban para despedazar animales y cortar carne. Sin embargo, su tamaño plantea un misterio. ¿Eran herramientas prácticas o exhibiciones simbólicas de fuerza y habilidad? La identidad de la especie humana temprana que creó estas herramientas también permanece desconocida. El sitio también ofrece un vistazo al paisaje de la Edad de Hielo, hogar de animales como ciervos rojos, caballos y especies ahora extintas como el elefante de colmillos rectos y el león. En un giro, el sitio también reveló un cementerio romano que data de un periodo de al menos 250.000 años después de la actividad de la Edad de Hielo, ofreciendo una oportunidad única para estudiar las costumbres y tradiciones funerarias. Huesos de perezoso gigante. Un descubrimiento revolucionario en Brasil está desafiando nuestra comprensión de cuándo los humanos pusieron por primera vez el pie en las Américas. Arqueólogos han desenterrado 3 huesos de perezoso gigante en el refugio rocoso de Santa Helena, en el centro de Brasil, que probablemente fueron modificados por manos humanas para servir como adornos personales, probablemente colgantes. Estos colgantes, estimados entre 25.000 y 27.000 años de edad,
son los ornamentos personales más antiguos conocidos en las Américas y los únicos conocidos por estar hechos de hueso de perezoso gigante. El perezoso en cuestión era una criatura de la edad de hielo que pesaba alrededor de 600 kilos, más grande que la mayoría de los osos pardos modernos. El sitio también presenta arte rupestre de formas animales y humanas, añadiendo a su significado arqueológico. El análisis microscópico reveló que los huesos fueron pulidos por manos humanas antes de la fosilización. Mientras que la llegada exacta de los humanos a las Américas sigue siendo un tema muy debatido, este descubrimiento, junto con otros como el descubrimiento de 2021 de huellas humanas fosilizadas en Nuevo México, que datan de hace 21.000 a 23.000 años, sugiere que los humanos pueden haber llegado antes de lo que se pensaba anteriormente. En cuanto a por qué optaron por perezosos para hacer estos colgantes, probablemente porque eran demasiado lentos para escapar. Altares nabateos. En abril de 2023, arqueólogos descubrieron dos antiguos altares nabateos en el lecho marino de Pozzuoli, un pueblo del sur de Italia que una vez fue un bullicioso puerto comercial llamado Puteoli. Los altares, que datan de la primera mitad del primer siglo, son similares a un altar más grande que se encontró en la misma área en 1965. La base del altar más grande lleva la inscripción Dusari Sacrum, que significa sagrado para Dusares, la deidad principal del panteón nabateo. Los nichos votivos en la parte superior de las losas del altar originalmente contenían betilos, que eran piedras sagradas veneradas como efigies de los dioses. A diferencia de muchas otras religiones, la religión tradicional nabatea no tenía representaciones figurativas de los dioses. En su lugar, los dioses eran representados por estelas cultuales o piedras verticales. Un busto colosal de Dushara, la cabeza del panteón nabateo, ha sido previamente descubierto en Pozzuoli y ahora se encuentra en los museos del Vaticano. Para cuando se hizo el busto, su imagen se había helenizado completamente al estilo romano y era representado como un hombre con una barba rizada y espesa, similar a Zeus. Estos altares elevan el total de losas y bases de altares nabateos encontrados en esta área a 5 desde que el primero fue descubierto en el siglo XVIII. Tesoro en ruinas asirias. En un triunfo sobre la destrucción, arqueólogos del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania han desenterrado un tesoro de artefactos y ruinas en la antigua ciudad asiria de Nimrud, en Irak. Esta ciudad, que una vez fue la capital del legendario imperio asirio, fue severamente dañada por el Estado Islámico en 2015 y 2016. Los hallazgos recientes incluyen una variedad de monumentos de piedra dentro de las ruinas de un palacio de 2800 años de antigüedad y un templo dedicado a la diosa Ishtar. El descubrimiento más notable fue un fragmento de un monumento de piedra roto que representa a Ishtar dentro de un símbolo de estrella, el primero de su tipo encontrado en Nimrud. Ishtar, la diosa mesopotámica del amor y la fertilidad, era una figura central en el panteón asirio. Otros hallazgos significativos incluyen losas de piedra que revelan la genealogía de los reyes asirios, grandes bases de piedra que alguna vez soportaron columnas del palacio y una colección de bandas de puertas de bronce grabadas con imágenes de soldados, caballos y personas portadoras de regalos. El descubrimiento de una puerta de 3 metros de ancho que conecta el templo de Ishtar con otro templo dedicado a Ninurta, el dios asirio de la guerra, también fue un hallazgo significativo. A medida que los arqueólogos continúan su trabajo, la ciudad de Nimrud está siendo lentamente resucitada de los escombros, un testimonio de la resiliencia de la historia frente a la destrucción. Necromancia romana. En un escalofriante descubrimiento que parece sacado de una película de terror, arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad Bar Ilan han encontrado evidencia de prácticas de necromancia de la era romana en una cueva en Israel. La cueva Teomim, ubicada a unos 300 kilómetros al noreste de Lima, ha sido un sitio histórico significativo, sirviendo como escondite para rebeldes judíos durante la rebelión de Bar Kokhba. El estudio reciente, informado en la Harvard Theological Review, analizó artefactos excavados de la cueva durante los últimos 14 años. Estos artefactos, que datan de aproximadamente 2000 años, incluyen más de 120 lámparas de aceite, diversas armas, vasijas,
monedas e incluso 3 cráneos humanos. Muchos de estos artefactos fueron encontrados encajados en espacios estrechos y su colocación, junto con la presencia de los cráneos, sugiere que se utilizaron en la necromancia, la práctica de comunicarse con los muertos para la adivinación o revelar eventos futuros. Los investigadores creen que las formas creadas por las llamas de las lámparas de aceite se interpretaron como mensajes de los muertos y las armas se colocaron como protección contra espíritus malignos. Este descubrimiento ofrece una visión fascinante, aunque algo escalofriante, de las prácticas espirituales del mundo antiguo. Tema misterioso. En el desierto de Taclamacán, en el corazón de lo que una vez se conoció como el próspero reino de Loulán, emergió un descubrimiento que desafía nuestra comprensión de la historia humana y de la propia tierra. Bautizada como el Leviatán de Gobi, esta estructura colosal, medio enterrada en las arenas abrasivas, se ha convertido en el núcleo de innumerables debates y teorías. Rodeada por ruinas que sugieren una civilización perdida y avanzada, la nave, si es que puede llamarse así, parece ignorar las leyes de la física y de la ingeniería que conocemos. Su superficie oscura y marcada por el tiempo parece absorber la luz del sol, y los jeroglíficos desconocidos que cubren sus entradas gigantes hablan de tecnología más allá de la comprensión moderna. Se dice que en noches de tormenta de arena, cuando el cielo se impregna de polvo dorado, sombras se mueven a lo largo de los acantilados que la rodean, como si la propia historia intentara recomponerse. La presencia de un humano solitario, capturada en el instante de la imagen, nos hace preguntar: ¿es un guardián remanente de un tiempo olvidado o un explorador moderno, paralizado por la magnitud de lo que ha encontrado? Mientras las autoridades de China y los expertos en ufología se apresuran a descubrir los secretos del Leviatán de Gobi, historias y leyendas se tejen alrededor de la noción de que no estamos solos, o, quizás, de que nunca lo hemos estado. Queremos saber qué opinas sobre este misterioso tema. Háganoslo saber en los comentarios. Pasaje del cóndor peruano. En un emocionante desarrollo en Perú, arqueólogos han desenterrado un corredor sellado de 3000 años de antigüedad, intrigantemente nombrado el Pasaje del Cóndor, dentro del complejo del templo Chavín de Huántar, ubicado a unos 300 kilómetros al noreste de Lima. Este sitio arqueológico fue un centro significativo para la cultura chavín, conocida por su arte avanzado, que presenta representaciones de aves y felinos y precede al Imperio Inca por más de 2000 años. El corredor recientemente descubierto fue sellado debido a supuestas debilidades estructurales, pero ahora ofrece una visión fascinante de los primeros días de la cultura chavín. Entre los tesoros encontrados dentro del pasaje se encuentra una gran pieza de cerámica que pesa alrededor de 17 kilos, adornada con lo que parece ser una cabeza y alas de cóndor, un símbolo de poder y prosperidad en las antiguas culturas andinas. El complejo del templo, con sus terrazas y la recién descubierta red de pasajes, todavía guarda muchos secretos, con gran parte de él aún por excavarse. Este es un descubrimiento de julio de 2023, por lo que el sitio todavía estaba siendo investigado en el momento en que se hizo este video. Podría haber aún más por informar sobre él en el futuro. Tallados maoríes. En un descubrimiento que tuvo lugar en las Antípodas, arqueólogos han descubierto antiguos tallados maoríes en una cueva a solo 8 kilómetros al noroeste del pueblo de Murupara, en el área forestal de las llanuras de Kaingaroa, en Nueva Zelanda. Estos tallados, que se cree que preceden al local Ngati Managua, probablemente son obra de un artista de la ahora inexistente tribu Marangaranga. Los tallados, que son predominantemente de 16 canoas huaca, apuntando hacia la izquierda, son de un tipo y estilo desconocidos y no como los tallados maoríes tradicionales. La cueva también presenta otros tallados, incluyendo chevrones, espirales separadas y marcas no identificadas. Se piensa que los tallados representan una expedición bélica, con exploradores al frente y canoas más grandes en la retaguardia. La cueva, que está formada por un butte de riolita sobresaliendo en las laderas de un pequeño arroyo, también contiene un refugio rocoso con más tallados. Este descubrimiento ofrece una visión fascinante de la cultura maorí antigua y sus expresiones artísticas. Sin embargo, debido a la naturaleza blanda de la roca y la exposición a los elementos,
Es incierto cuánto tiempo más durarán estos tallados, convirtiéndolo en una carrera contra el tiempo para preservar estas invaluables piezas de historia. Pueblo antiguo de perlas. Nuestro próximo hallazgo realmente está haciendo olas. Arqueólogos han descubierto el pueblo de perlas más antiguo conocido en el Golfo Pérsico, en la isla Siniyah, en los Emiratos Árabes Unidos. Datando de finales del siglo VI, este pueblo preislámico es considerado el ancestro espiritual de ciudades modernas como Dubái. El pueblo, que abarca alrededor de 12 hectáreas, presenta hogares de diversos tamaños y distribuciones, sugiriendo una jerarquía social entre sus habitantes. Dentro de estos hogares, los arqueólogos encontraron perlas sueltas y pesas de buceo, indicando las actividades de perlado de los residentes del pueblo. Interesantemente, a diferencia de otras operaciones de perlas en la región, este pueblo muestra señales de habitación durante todo el año. El descubrimiento tiene una importancia significativa para la historia de los Emiratos Árabes Unidos, especialmente mientras la nación lidia con su legado de combustibles fósiles y en un año en que ha sido anfitriona de las conversaciones sobre el clima de la COP28 de las Naciones Unidas. La industria de las perlas, que se derrumbó después de la Primera Guerra Mundial, debido a la introducción de perlas artificiales y la Gran Depresión, dejó detrás un masivo desperdicio de conchas de ostras desechadas. Este descubrimiento sirve como un recordatorio contundente del impacto de las industrias extractivas en el medio ambiente. Puerta antigua. Continuaremos casi literalmente tocando a las puertas de la historia. Arqueólogos en Zúrich, en Suiza, han desenterrado una puerta de 5000 años de antigüedad que se cree es una de las más antiguas jamás encontradas en Europa. Esta puerta antigua de madera de álamo, descrita como sólida y elegante, presume de bisagras bien preservadas y un diseño notable para mantener unidas las tablas. La edad de la puerta se determinó usando los anillos del árbol, colocando su creación alrededor del año 3063 a.C., coincidiendo con la construcción de Stonehenge. El robusto diseño de la puerta probablemente fue una respuesta a las duras condiciones climáticas de la época, proporcionando una sólida barrera contra los fríos vientos que soplaban a través del lago Zúrich. La puerta formaba parte de un asentamiento de casas sobre pilotes común cerca de lagos, aproximadamente 1000 años después de que la agricultura y la cría de animales fueran introducidas en la región prealpina. Este descubrimiento se hizo durante una excavación arqueológica para un nuevo estacionamiento subterráneo para la Ópera de Zúrich, que ha revelado rastros de al menos 5 aldeas neolíticas que se cree existieron en el sitio entre 3700 y 2500 a.C. Mientras que casi cada otro tipo de tecnología ha cambiado más allá de todo reconocimiento en los últimos 5000 años, parece que todavía hacemos puertas casi de la misma manera que siempre lo hemos hecho. Arte de la era isabelina. Un descubrimiento notable se hizo en el Pub Star en Hoddesdon, en Hertfordshire, en Inglaterra, durante trabajos recientes de renovación dentro del edificio. La posada una vez fue propiedad del confidente de Elizabeth I, William Cecil, también conocido como Lord Burghley, y se cree que el propio Cecil está representado en los 5 paneles murales que muestran figuras de la era isabelina descubiertos durante la restauración. Los expertos creen que una de las figuras en la pintura podría ser la reina, aunque esto no puede afirmarse definitivamente. Los paneles, que muestran figuras vestidas con sus mejores ropas, probablemente fueron encargados por William Cecil poco después de que compró la posada en 1580. Los expertos han descrito el hallazgo como increíblemente raro y han declarado que tienen significado local y nacional. A pesar de tener más de 500 años, las pinturas han sobrevivido muchas alteraciones a lo largo de los siglos y fueron preservadas como parte del pub. El edificio, que es de grado 2 en la lista de patrimonio, cuenta con características arquitectónicas que datan de mediados del siglo XIV, incluyendo vigas de techo que sugieren que el edificio podría haber sido una vez un salón abierto medieval. ¿Quién puede decir que la reina Elizabeth misma nunca disfrutó de una bebida aquí? Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.